Profe. Sí. Bien. No, que si me llevo ahí de repente es porque se me cortó la luz. Está bien, está bien. No hay problema. Yo honestamente no estoy controlando, no me gusta controlar quién está, quién se... es una alternativa más, una herramienta más que le damos a ustedes. Mismo chequeando, armando los grupos, rearmando los grupos, me di cuenta que hay 5 o 6 alumnos que nunca se comunicaron por Skype. Pero bueno, es una elección, no hay obligación en hacerlo, ¿sí? La idea es buscar alternativas para conectarnos y que ustedes tengan alternativas para preguntar y para consultar, ¿sí? Usted dígame quién está, quién no está, porque esto es todo tan relativo, pueden prender la cámara y irse. La realidad es esta. A mí me interesa que los que tengan dudas, los que ¿sí? Es entendible. La vez pasada me quedé sin internet yo. Lamentablemente, hoy estaba dando clases, la lluvia interrumpió. Hay cosas que van más allá de las posibilidades de que ¿sí? Pero lo que es que tomen conciencia y se comprometan con el estudio semanal. Esta es una materia, los cursantes ya lo saben, los que cursan por primera vez, ¿Se pueden silenciar los micrófonos de nosotros para poder escucharla bien? Así nos agregan contenido, ¿sí? Realmente es muy difícil dar clase en casa porque, bueno, yo acá no tengo criaturas, no tengo hijos chicos, pero decirle que no a un chiquito no es fácil, ¿sí? Que no se entienda. Y bueno, yo, por ejemplo, acá no le puedo decir que no a mis perros. Cuando escuchan un ruido van a ladrar y no puedo evitarlo, ¿sí? Dar clases en casa hace que nosotros tengamos que tener adaptarnos a varias circunstancias que no son las normales en una clase. Pero bueno, es mejor esto a no poder conectarnos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de la unidad número 4? ¿No? Bueno, antes de arrancar, porque por ahí después me olvido, lo que es importante es que yo ya creé la posibilidad de la mesa de entrada para que ustedes presenten los trabajos prácticos por el campus, ¿sí? Y hice no sé realmente si funciona porque no la pude comprobar, porque yo puedo entrar como docente, pero no puedo entrar como alumno. Ustedes en cada unidad van a tener una mesa de entradas para que puedan presentar los trabajos. Entonces, yo sé que ustedes ya me los mandaron por mail, pero por favor reenvíenlos al campus, porque para la universidad, para ustedes y para mí es importante que la universidad chequee de que nosotros estamos trabajando, ¿sí? O sea, fuera de estar haciéndolo, tenemos que demostrarlo. Y la forma de demostrarlo es que ustedes entreguen, participen en los foros, ¿sí? Porque si no hay preguntas es porque no hay estudio. Es más que claro, el que estudia le surgen dudas y de ahí surgen las preguntas, ¿sí? Y los trabajos prácticos, yo creé una mesa de entradas en la unidad 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, puesto en la unidad número 1 entregan el trabajo práctico número 1. La unidad número 2, póngase de acuerdo uno de cada grupo, ¿sí? Y entreguen los trabajos por ahí. Yo lo que les explicaba a sus compañeros, los trabajos tienen aproximadamente un promedio de 30 preguntas, son 10 equipos, son 300 preguntas que
yo tengo que corregir, honestamente los tiempos no me dan para eso. Yo lo que voy a hacer es una leída a algunas preguntas que son las más dificultosas y voy a ver que al final del trabajo pongan las dudas. A esas me voy a remitir, porque la realidad es que los tiempos no me dan para leer 300 preguntas por semana, ¿sí? Y lo que hoy voy a mandar una nota aclarando por algunas consultas que hubo, que por favor comprendan que son alumnos universitarios. El alumno universitario no puede estudiar de lo que dijo el profesor en la clase, eso es del secundario, ¿sí? Un alumno universitario estudia de la bibliografía. Lo que dice el profesor en la clase, los videos que yo subo de las clases, es para intentar de acercarnos y de simplificarles el análisis de los libros. Pero no quiere decir que no se tengan que poner a leer la bibliografía y que yo les diga, bueno, hagan los trabajos prácticos en equipo, es para que intercambien entre ustedes, pero no quiere decir que porque yo contesté las preguntas del Bordoli no voy a leer el Miralles, o porque me tocó el Miralles no leo el Bordoli. Lean todo, ¿sí? Repártanse la bibliografía, digan, bueno, yo contesto estas, vos contestás aquellas, pero no quita a que, por supuesto, tengo que leer las preguntas y las respuestas, pero tengo que leer la bibliografía yo, ¿sí? El trabajo de leer la bibliografía no lo pueden delegar a nadie, nadie puede estudiar por ustedes, ¿sí? Y por supuesto que hay bibliografía que es más amable y más fácil de leer y bibliografía que es más dura de leer. Pero bueno, mínimo a una lectura bibliográfica hay que darle 5 lecturas, ¿sí? En la primera puede ser que nos cueste, en la segunda un poquito menos, en la tercera y en la quinta la cosa se hace muy fluida. Y las clases que yo subo en video no es para que ustedes con esa clase van a dar un examen, porque no pueden dar no pueden dar un examen con una clase que se da, ¿sí? La clase es para colaborar en que ustedes les sea más amigable la lectura de la bibliografía y tengan algunos conceptos previos para poder analizar los textos, pero no quiere decir que no tengan que leer los libros, ¿sí? En la experiencia mía como docente, que llevan más de 15 años, los alumnos que aprueban son los que agarran los libros. Los que quieren aprender la preguntita y la respuesta, esos no llegan nunca a terminar la materia, ¿sí? Entonces hay que tomarse el trabajo metódico de ir leyendo semana por semana, si no se va acumulando mucho material y después es imposible llegar al momento del parcial, ¿sí? Bueno, aparte de aclarar eso, hoy es la unidad número 4. ¿Alguien tiene alguna duda específica de la parte del tejido óseo? ¿De la biomecánica del tejido óseo? ¿No? ¿Estudiaron, chicos? Si estudian, tienen que haber dudas. Bueno, entonces, ahora, si no tienen dudas ustedes, yo les voy a preguntar algunas cosas como para que empecemos a analizarlo, ¿sí? Si nosotros tenemos... Profe, Sí. ¿me escucha? No podía reactivar el micrófono. A mí me surgió una duda porque en las primeras 4 preguntas del trabajo había que usar 4 bibliografías diferentes y me quedó un poco de dudas cómo se componía la matriz fundamental del hueso, o la sustancia fundamental. Eso, porque se me hizo como un desorden entre las bibliografías, no sabía cuál tomar. Y yo el trabajo ya lo mandé, pero no, Bueno, no sabía si estaba bien. Bárbaro. El tema del hueso, el tema, a veces una cosa que me plantearon alumnos que ya aprobaron la materia era como que por ahí tenían que leer 3 libros y que hablaban de lo mismo, sí, pero cada uno le va a dar un enfoque diferente y ahí está lo que ustedes tienen que extraer, lo diferente de cada uno, ¿sí?
A veces la bibliografía, si uno no la vuelve a leer, llega un momento que uno dice, ¿qué es lo diferente que me está diciendo este autor con respecto a este? Con respecto a la sustancia fundamental de la matriz ósea, está compuesta, ¿sí?, por ¿qué estructuras? A ver, ¿quién sabe qué estructuras están en la sustancia fundamental? Hay sustancias orgánicas e inorgánicas. Eso Sí. es lo que... Perfecto. ¿Y dentro de las orgánicas, cuál serían? Está el colágeno tipo 1. Eso. Y después había una pequeña proporción de proteínas, que eran las glucoproteínas, y las proteínas implicadas en la adhesión celular, los osteocalcines, factores de crecimiento. Eso. Estas son los componentes orgánicos y las fibras de colágeno también. ¿Sí? A eso sumar la fibra de colágeno. Claro, la fibra de colágeno también están dentro de los componentes orgánicos, los componentes celulares y las fibras. ¿Sí? ¿Y las sustancias inorgánicas cuáles serían? El fosfato de calcio era, y el cristal de Sí. hidroxiapatita. Sí, la hidroxipatita, el fosfato de calcio. ¿Y qué otros? Sodio, magnesio y zinc. Eso, todos los minerales son sustancias inorgánicas. ¿Sí? Calcio, fósforo, magnesio, sodio, zinc, son sustancias inorgánicas que conforman la matriz. ¿Sí? ¿Y quién sintetiza la matriz ósea? Ay, ya me... ¿A los osteoblastos se refiere, profe? Eso, el osteoblasto. ¿Sí? Claro, que después queda encerrado por la misma matriz que cuando se va calcificando. Eso, quedan rodeados por la misma matriz. Y entonces, ¿ahí en qué se transforman? En osteocitos. En osteocitos. ¿Está? Entonces, si nosotros graficamos, tenemos el osteoblasto. El osteoblasto es el que va a sintetizar toda la matriz que dijimos, los componentes orgánicos e los inorgánicos, los iones de sodio, de potasio, de fósforo, van a venir por el torrente sanguíneo. ¿Sí? Pero el osteoblasto va a ser encargado de las fibras, de la síntesis de algunas enzimas para el metabolismo óseo, ¿sí? Y de la síntesis de la hidroxipatita. Entonces, gracias a eso, después el calcio que viene del torrente sanguíneo se va a depositar y va a hacer que, como dijeron ustedes, se calcifique esa matriz. Y después queda rodeado de una matriz calcificada en un espacio, el osteoblasto, que le dicen espacio lacunar, porque es como una laguna. Y esa laguna va a tener prolongaciones como canales para el borde de la lámina ósea. Entonces, bueno, por supuesto que esto es una lámina ósea, ¿sí? Forma el osteoblasto, las fibras de colágeno y la sustancia morfa una lámina ósea. No es un solo fibroblasto. Y esas láminas óseas, según cómo se dispongan, voy a tener los diferentes tipos de hueso. ¿Sí? Claro. Pero lo que estamos hablando son láminas óseas. Si nosotros hablamos de la composición bioquímica, hablaríamos que tiene sustancias orgánicas, inorgánicas y agua. ¿Cuánto tiene de agua el hueso? 5%. Sí, algunos dicen un 5. 20%. Mientras haya algo lógico, ¿sí? No me digan que tiene el 80%. ¿Quién tiene el 80% de agua? El cartílago. El cartílago, un 80% es agua. El hueso tiene poca concentración de agua, entre un 5, un 10, un 20. Yo diría un 20% en huesos de chicos, de jovencitos, ¿sí? Y en un chico que no terminó el desarrollo óseo. ¿Por qué? Porque tiene más cartílago, ¿sí? Y son huesos más flexibles.
Entonces tienen más componente de agua. En cambio, con la edad, los huesos se mineralizan más y tienen menos componente de agua, lo que los hace más rígidos. Y al hacerlos más rígidos, los hace más quebradizos, ¿sí? Más frágiles. Entonces, si hablamos de la composición bioquímica, tendríamos que decir eso. ¿Quién forma la sustancia amorfa? El osteoblasto. Una vez que forma esa sustancia amorfa, antes de calcificarse, ¿cómo se llama esa sustancia amorfa? Osteoide. Sí. ¿Está? Una vez que se calcifica, ya es, ¿sí?, una lámina ósea. Y esas láminas, ¿sí?, ¿cómo se disponen? De forma paralela. Puede ser en disposición concéntrica que forman la osteona y después el trabeculado, ¿Y el trabeculado cómo se da? que es superposición de láminas paralelas sería o... Se superponen en forma paralela, ¿sí? Entonces, digamos, el trabeculado sería esta carpeta, que tengo una lámina, otra lámina, otra lámina, otra lámina, se superponen todas ahí y forman una trabécula. Y la ostiona sería esta carpeta abierta, donde tengo un canal central, que ¿quién pasa por ahí? ¿Cómo se llama ese? El conducto, las arterias y... Claro, van las arterias y los nervios. Es el conducto de Volkmann. De Volkmann. No, de Habermas y el de Volkmann son los transversales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las láminas? O sea, lo que tiene que quedarles claro es que el hueso compacto, ¿qué hueso es? El compacto y el esponjoso. Los dos están compuestos de láminas óseas. La diferencia es cómo se disponen esas láminas. Si se superponen de forma paralela, como decían sus compañeros, y forman trabéculas, la sumatoria de trabéculas me hace un hueso ¿qué? Compacto. Esponjoso. No, esponjoso. Esponjoso de trabéculas. Las trabéculas son esponjoso y las láminas óseas dispuestas concéntricamente es un hueso ¿qué? Compacto. Compacto. ¿Está? ¿Por qué las láminas se disponen de una manera y se disponen de otra? Para las solicitudes mecánicas que necesita. Eso. ¿A dónde hay más concentración de láminas óseas? En las epífisis. No, porque fíjense, Pero, primero, ¿concentración de láminas óseas paralelas o concéntricas? claro, paren, vamos a los niveles de complejidad, vamos a ordenarnos porque por ahí no me están interpretando la pregunta. Fíjense, los niveles de complejidad del tejido óseo, el primer nivel, ¿qué implicaba? Tejido conectivo especial. El tejido conectivo, que como dijimos, tiene células, fibras y sustancia amorfa. ¿Sí? El segundo nivel, ¿qué formaban? Trabéculas y ostionas. Eso, trabéculas y ostionas. ¿Sí? En las trabéculas se superponen las láminas, pero las trabéculas no tienen la misma resistencia que las ostionas. ¿Por qué? Porque si se superponen muchas láminas, ¿sí?, se va a engrosar tanto la trabécula que no van a llegar los nutrientes a las células de las láminas intermedias. Entonces, se pueden superponer láminas óseas, pero con un límite. Entonces, cuando yo le voy a aplicar más carga, necesito más láminas óseas. Y entonces ahí tengo la alternativa de la ostiona, que en la ostiona hay mayor concentración de láminas.
¿sí? Entonces, el hueso trabeculado, ¿a dónde lo tengo? En un hueso largo, ¿a dónde se ubica el hueso trabeculado? En las epífisis. Epífisis. En realidad no es hueso trabeculado, es hueso esponjoso. Sí. ¿Sí? Entonces, si hacemos un hueso largo, acá hacemos una epífisis, otra epífisis, acá tengo las trabéculas. Es una superposición de láminas, otra superposición de láminas, otra, y entre las trabéculas, ¿qué hay? La médula ósea. Eso, la médula ósea, que es un tejido que está ricamente irrigado e inervado. ¿Sí? Entonces, estas láminas que están calcificadas, a través de esos canales que vimos, va a llegar los nutrientes a esas células que están dentro de cada una de esas láminas, dentro de cada trabécula. ¿Sí? Pero esto no tiene una alta densidad de láminas. El hueso compacto, que son las ostionas, sí, que era el canal central, que es el canal de Haber's, y una lámina para allá, una lámina para allá, una lámina para acá, ¿sí? Yo digo, esto es como un cuaderno de espiral abierto. El espiral lo pone en vertical y abren todas las hojas. Eso es una ostiona, ¿sí? La sumatoria de ostionas genera una densidad, o sea, tengo mucha concentración de láminas en una superficie, ¿sí? Eso es la densidad de láminas óseas. Entonces, si tengo muchas láminas, voy a tener mucha resistencia. Entonces, el hueso, fisiológicamente, normalmente, dice, bueno, donde necesito mayor resistencia, pongo más láminas y las pongo formando ostionas. Donde necesito menor resistencia, pero distribuir las cargas, dispone las láminas formando trabéculas. Pero tanto en el tejido compacto como en el tejido esponjoso hay láminas óseas, ¿sí? Y dentro de la lámina voy a tener células, voy a tener fibras y voy a tener sustancia amorfa calcificada, ¿sí? Esa es la diferencia, pero los dos tejidos están compuestos por lo mismo que lo que preguntaba su compañero. Al final la sustancia amorfa, ¿con qué está compuesta? ¿Sí? Yo lo que quiero es, fuera de, como dice el origen etimológico de la palabra biomecánica, que yo le decía los componentes biológicos y los componentes mecánicos. Y en los componentes biológicos decíamos que íbamos a estudiar las estructuras del aparato locomotor, que era el hueso, el ligamento, la cápsula, el cartílago. Los íbamos a estudiar teniendo en cuenta que la anatomía, la macroestructura, la histología, ¿qué es esto? Esto es histología. Cómo se conforma, qué tipo de tejido es, cómo se disponen las láminas, y eso lo vieron ustedes en histología. Si están en este año es porque aprobaron histología. Entonces ya saben la estructura, que ahora lo reforzamos diciendo esto está explicando la mecánica, porque donde tengo que tener mayor carga, tengo mayor concentración de láminas, ¿sí? Ustedes lo vieron en histología como hueso esponjoso, hueso compacto, pero sin hacer un análisis mecánico de por qué se ubica acá, por qué se ubica allá y qué función está cumpliendo específicamente, ¿sí? Ustedes vieron en anatomía que los huesos se clasificaban según su morfología externa en huesos largos, cortos y planos. Eso lo ve toda la gente que estudia anatomía, ¿sí? El tema ahora, ¿para qué me sirve un hueso largo funcionalmente, estructuralmente? ¿Para qué me sirve un corto? ¿Para qué me sirve un plano? ¿Cómo se distribuye el hueso compacto y el hueso esponjoso en un hueso corto, plano y largo? Y estructuralmente, ¿qué función está cumpliendo cada parte? Eso es la vuelta que le tenemos que dar a la histología, a la anatomía y a la fisiología, ¿sí? Aplicada al aparato locomotor.
Entonces, ¿a dónde voy a tener en un hueso largo hueso compacto? En la La diáfisis. diáfisis. En las En diáfisis. ¿Y en dónde más? en la cortical del hueso. Eso, en la cortical de las epífisis, ¿sí? La cortical es una lámina muy delgada que rodea las epífisis. No es hueso compacto, esponjoso nada más, porque si no, ustedes verían toda la estructura, verían todo un hueso esponjoso. Ven una cortical muy delgada, que apenas está un poco gastada, ya se ve el hueso esponjoso dentro de la superficie, ¿sí? Pero todos los huesos tienen una cortical, que es hueso compacto. Y después voy a tener el esponjoso en las epífisis, porque ¿qué tengo que hacer en las epífisis? ¿Cuál es la función? Distribuir las cargas, ¿sí? Las cargas que le están transmitiendo la articulación. Y en las diáfisis, ¿qué se produce? Todas las cargas que se distribuían en la epífisis, que tiene mayor diámetro, ¿qué va a pasar en la diáfisis? Se concentran. Se concentran, y como se concentran, necesito más fuerza. Y por eso en la diáfisis, ¿qué hueso voy a tener? Compacto. Eso. O sea, empezar a asociar la estructura histológica que vieron en histología, ¿sí? Y los conceptos de la estructura morfológica que vieron en anatomía con qué función está cumpliendo esa estructura. Ese es el análisis al que vamos analizando la estructura desde la biomecánica, ¿sí? Yo siempre repito, en biomecánica lo que analizamos es la estructura en base a la función que cumple, ¿sí? Si tiene una estructura es porque está cumpliendo una función determinada, si no, esa estructura no la va a tener. Ahora, si analizamos qué estructuras reducen los esfuerzos sobre los huesos. Las unidades biomecánicas. ¿Y qué más? Los músculos. Los músculos y... ¿Y qué más? El canal medular. Eso, el canal medular. Ahora expliquen por qué. Las unidades biomecánicas porque transmiten los esfuerzos al hueso a través de las epífisis. Claro, pero fíjense, aparte de transmitir, lo que hacen es acortar las palancas. Imagínense, esto es una maqueta, esto es el fémur, esta es la pierna, ¿sí? Con la tibia y el peroné. Imagínense que la rodilla la tengo fusionada. No tengo una unidad biomecánica, tengo todo esto como palanca. Los músculos van a ayudar entonces. Los músculos van a ayudar a soportar las cargas, digamos, también. Claro. Sí, los músculos van a ayudar, pero separemos los factores. Dijimos que son 3 factores. Uno, los músculos. Otro, el canal medular. Y otra, las articulaciones, unidades biomecánicas, ¿sí? Vamos a analizar uno a la vez y después los integramos todos, porque si no es como que se mezcla todo y no se define nada. Que haya una unidad biomecánica en mi miembro inferior, en la parte media del miembro inferior, que es la rodilla, me reduce el esfuerzo sobre toda esta palanca, ¿sí? ¿Qué solicitud mecánica soporta el fémur? Compresión. Compresión. ¿Y la tibia? Compresión. Ustedes imagínense, yo acá tengo 2 goma espuma, ¿sí? Que las agarré para ir explicando las solicitudes. Yo acá, si hago compresión, ¿sí? ¿Qué hago? Sobre el eje longitudinal. Y hago el efecto ¿qué? Poisson, ¿no? Poisson.
se reduce la longitud y aumenta el diámetro transversal. ¿Está? Pero yo en el fémur y en la tibia no hago una compresión sobre el eje longitudinal. No por el cuello quirúrgico. La compresión es por fuera del eje. Y entonces, ¿qué esfuerzo provoco? Flexión. Una flexión. Flexión. No están cargadas concéntricamente. Esa es la diferencia de una columna de un edificio. Un edificio, las columnas, están cargadas justo en el centro. Entonces generan el efecto Poisson. ¿Sí? En cambio, el fémur y la tibia, la carga no es justo en el centro. Si lo vemos, el fémur es muy claro. En la carga viene acá en la cabeza. Voy a tener un esfuerzo de flexión en el cuello y voy a tener un esfuerzo de flexión en la diáfisis. La carga, para que sería un efecto Poisson, sería acá, sobre el eje longitudinal. Y la carga no cae sobre el eje longitudinal, ni en la tibia cae. Por eso es la teoría de las columnas. La teoría de las columnas me está hablando de que son columnas cargadas excéntricamente, fuera de su centro. Entonces van a producir flexión, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, ahora vamos a las articulaciones, entendimos que en el miembro inferior están soportando esfuerzos de flexión. Imagínense, esto es un hueso, está cargado concéntricamente, sería Poisson. Reduce la longitud, aumenta el diámetro transversal, pero está cargado excéntricamente, y si está cargado excéntricamente produce una flexión. Flexión. Fíjense en el esfuerzo de flexión que soporta esta estructura, y si la estructura en vez de tener esta longitud tiene esta, que es más largo. Cuando yo le aplique la misma carga, la deformación, ¿cómo va a ser? Mayor. Mayor. Plástica. A mayor longitud, mayor es el esfuerzo de flexión. ¿Me entienden? Entonces, si yo esto lo corto y hago 2, el esfuerzo de flexión se divide en una columna y en otra. Es el fémur y la pierna, y la tibia. ¿Entienden? Las unidades biomecánicas reducen los esfuerzos de flexión sobre las estructuras óseas. Si no, las palancas serían más largas y tendrían mayor deformación. Y esa deformación, la estructura ósea no podría soportarla y llega al punto de tensión de falla. ¿Sí? Entonces, las unidades biomecánicas lo que hacen es reducir los esfuerzos, ¿sí? Sobre, y aparte de distribuir, digamos, de transmitir la energía de tensión y de compresión, la absorben la cápsula, los ligamentos, en energía de tensión, el líquido sinovial, la circulación de la articulación va a disipar la energía en forma de calor, ¿sí? Pero lo que están reduciendo es la longitud de la palanca, ¿sí? Y al reducir la longitud de la palanca reducen el esfuerzo, ¿sí? La solicitud mecánica que le apliquemos a esa palanca. Si no, el hueso tendría que tener mayor resistencia para soportarlo. ¿Sí? Bueno, entonces las articulaciones tienen esa función. ¿Qué función tiene? ¿Por qué se dice que se reducen los esfuerzos sobre las palancas óseas? El canal medular. Ustedes dijeron el canal medular. Por el eje neutro. Es nulo, bro. En el caso del esfuerzo, el eje neutro, ¿tiene algún esfuerzo? ¿Hay flexión, torsión, cizallamiento del eje? No. Pero, solamente en las partes más externas del hueso. Eso, del eje hacia afuera. ¿Sí? Del eje, cuanto más me alejo del eje, mayor es el esfuerzo. ¿Sí?
tanto de flexión, de torsión, todo. Fíjense, si yo agarro esta estructura, que es una goma espuma, y yo le hago este esfuerzo, ¿qué esfuerzo le estoy haciendo? Torsión. Torsión. Fíjense cómo se tensa y qué grado de tracción la parte más externa. Pero si yo miro el eje, es el punto que menos se está deformando. ¿Está? Si yo hago este esfuerzo, ¿qué solicitud mecánica es esta? Flexión. Flexión. ¿Qué sucede en la flexión? En la parte cóncava hay compresión, en la parte convexa hay tracción. Tracción. Pero en la parte media, ¿qué hay? Nada, o sea, hasta el eje neutro, no hay ninguna solicitud. Eje neutro, no hay ni compresión ni tracción. ¿Está? Entonces, como no hay compresión ni tracción, ¿para qué voy a poner estructura ósea si no tiene que soportar esfuerzos? ¿Está? Entonces ahí está el canal medular. Pero ¿por qué ahorra esfuerzo? En eso estamos de acuerdo. El canal medular es la zona donde no hay solicitudes mecánicas. El esfuerzo mecánico es igual a 0. No hay tracción, no hay compresión, no hay ninguna solicitud mecánica que actúe justo sobre el canal medular. ¿Sí? Porque si habría solicitudes mecánicas, tenemos que tener laminillas óseas que absorban esa solicitud. ¿Sí? Pero que no haya canal medular, ¿por qué ahorra esfuerzo sobre el hueso? Por el principio de economía de materiales. Eso, economía de materiales. ¿Para qué voy a mantener un metabolismo óseo? Porque, ojo, cada laminilla ósea hay que mantenerla. ¿Sí? No se la puede dejar de nutrir. Entonces, si ustedes tienen que mantener el metabolismo de una estructura que no está cumpliendo ninguna función, no tiene ningún sentido. Imagínense que sus canales medulares, que son huecos, están llenos de hueso. ¿Qué pasaría? El hueso sería más pesado y menos maleable. Eso, entonces también tengo una economía de esfuerzos, porque cada vez que movería mis miembros, tendría que hacer más fuerza para poder moverlos, innecesariamente porque ese canal no está soportando ningún esfuerzo. ¿Está? Entonces, como dijo su compañera, el hecho de que el canal no soporte ningún esfuerzo hace que no necesite trama ósea, que no necesite laminillas óseas en esa zona, que no gaste metabolismo en mantener esas laminillas óseas, porque no están cumpliendo ninguna función, y en que los huesos sean más livianos. Si los huesos son más livianos, yo me muevo con menor energía. Si los huesos son más pesados, yo tengo que consumir más ATP para generar más contracción para mover una palanca más pesada. ¿Sí? Bueno, eso sería la explicación del canal medular. De las articulaciones reducen la longitud de las palancas y los esfuerzos que deben soportar estas palancas. ¿Sí? ¿Y los músculos dónde actúan? ¿Por qué reducen el esfuerzo sobre los huesos? A través de las contracciones, puede ser. ¿Y en qué parte tienen que contraerse? También para disminuir el esfuerzo de flexión que hay, por lo menos en el fémur, digamos, de alguna manera traccionando los puntos, los extremos sería para que reducir la flexión. Eso, pero ¿qué parte de la flexión? La parte donde hay compresión. No, serían los antagonistas. El hueso tiene mucha fuerza, mucha resistencia a la compresión. Tiene baja resistencia a la tracción. Entonces, en los esfuerzos de flexión, ustedes mismos me dijeron, hay una zona donde hay tracción. ¿Dónde hay tracción en la flexión? En la parte de la convexidad. En la zona de la convexidad. Ahí vamos a poner un músculo, ¿sí? Porque imagínense, volvamos de nuevo a la goma espuma, porque el hueso no se dobla, ¿sí? Vamos a la goma espuma y ahí yo hago esto.
apliqué una carga excéntricamente, produje una flexión, un esfuerzo de flexión producí. Entonces, voy a tener una zona, ¿esta qué zona es? La zona cóncava. Cóncava. Ahí tengo compresión. Lo miran así y ven que la goma espuma se aproxima. Eso es compresión. Pero del otro lado es la zona que convexa. Y ahí las moléculas se van a aproximar o se van a separar. Se separan. Se separan. Y ahí tengo tracción. El hueso es muy poco resistente a la tracción. Siempre que empiece a fracturarse un hueso, va a empezar por la tracción. ¿Está? Entonces, ¿qué hago para que no haya tanta tracción? Le pongo un músculo. ¿Y qué va a hacer el músculo? Lo contrario, va a estar de comprimir. Claro, al acortarse, al contraerse, reduce la tracción y lo transforma el esfuerzo en compresión. ¿Sí? Generalmente la gente mayor, ustedes escucharon, ¿qué se fractura? La cadera. La cadera es la fractura más frecuente, digamos, ¿no? Fuera de que se pueden fracturar las muñecas cuando se caen, ¿sí? La cadera, ¿qué parte se fractura? El cuello anatómico del fémur. El cuello anatómico del fémur, ¿sí? Eso es un lugar clásico de fractura. ¿Escucharon fractura de diáfisis de fémur? Esa no se dan, profe, cuando hay, por ejemplo, un accidente automovilístico en el que el fémur no está en su posición anatómica, y un trauma ahí se parte. Claro. ¿O no? Estoy equivocado. Perfecto. No, se da en accidentes automovilísticos. Pero, ¿cómo tiene que ser la energía para fracturar una diáfisis? Fuerte y de un solo golpe. Claro, tiene que ser de gran intensidad, muy fuerte, ¿sí? La energía cinética. Y a ustedes tienen que siempre hacer la anamnesis, el interrogatorio del paciente. Fuera de que ya venga cuando ya soldó la fractura para que yo la rehabilite. ¿Sí? Porque yo tengo que entender con qué estructura ósea voy a rehabilitar, porque ojo, no lo tengo que volver a fracturar yo en la rehabilitación. Para eso me sirve. Si me dicen que tuvo una fractura de diáfisis de fémur, porque bajó la escalera y no se cayó, ¿corresponde eso? No, puede ser por osteoporosis. Claro. Una densidad mineral. Ya hay una densidad mineral baja. Hueso patológico, chicos. ¿Me entienden? Entonces, no es que no se puede dar la fractura de diáfisis de fémur. Sí, se puede dar. Pero lo fisiológico sería que yo me fracture la diáfisis del fémur, como vos dijiste, en un accidente automovilístico o que caí de 5 metros, por decir. Tiene una energía cinética muy importante. ¿Por qué? Porque tengo mucho hueso de qué en la diáfisis. Mucho hueso compacto. Mucho hueso compacto, y el hueso compacto que tenía mucha densidad de láminas, y si tiene mucha densidad de láminas, tiene mayor resistencia, y si tiene mayor resistencia es más difícil que se rompa una diáfisis. ¿Sí? Pero las epífisis, que tienen que distribuir cargas, tienen esas porosidades, por eso le dicen hueso esponjoso, parece una esponja, tienen esas pequeñas cavidades que hay médula ósea, y tienen menor resistencia, está adaptado a distribuir esfuerzos. El cuello del fémur es parte de la epífisis superior, entonces está compuesto de hueso trabeculado. Es una zona de menor resistencia. Ahora, si nosotros dibujamos, ¿sí? Este es el cuello, esta es la cabeza, trocánter mayor, trocánter menor, diáfisis, cóndilos del fémur. ¿Dónde le aplico la fuerza peso al fémur? En la cabeza. En la cabeza.
La cabeza es la que va a recibir la fuerza peso, ¿sí? ¿Y cómo se va a transmitir? De la cabeza por el cuello. Si el cuello no tiene resistencia, se va a fracturar. Va a llegar a lo que se llama tensión de falla, ¿sí? Al punto en que no soporta la estructura y se rompe, ¿sí? Falla la estructura, eso es tensión de falla, el punto de ruptura. ¿Qué solicitud mecánica soporta el cuello del fémur? Flexión. Flexión, ¿sí? Va a actuar como un voladizo. Sería esto. Si esta es la diáfisis y acá lo doblo, acá estoy haciendo el cuello y yo le aplico la carga acá, estoy haciendo esto. En esta flexión, ¿dónde voy a tener la concavidad y a dónde voy a tener la convexidad en el cuello? La concavidad hacia abajo y la convexidad hacia arriba. Eso. La concavidad abajo, la convexidad arriba. La cabeza quedaría acá, exageradamente, ¿no? Entonces, ¿dónde va a empezar a fracturarse el hueso? La convexidad. En la convexidad, en la parte superior. ¿Sí? Siempre el hueso empieza a fracturarse por la parte superior, ¿sí? Y si se fractura por ahí, ¿qué necesitaría en esta zona? Algún músculo que genere la compresión. Eso, ¿y qué músculo tengo a este nivel que genera la compresión? ¿El glúteo? El glúteo medio. medio. Fundamentalmente los tres glúteos, pero fundamentalmente en ese plano, el glúteo medio. El glúteo medio va a estar reduciendo los esfuerzos de tracción del cuello del fémur. ¿Está? Sí, por eso se dice que la gente mayor, los gerontes, cuando te dicen, no, me caí, me fracturé. Y en realidad se dice que se fracturan antes de caer, en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque le aplican la carga a la cabeza del fémur a un trabeculado óseo que, ¿qué característica tiene? ¿Cómo qué características? Que está... Eso. Que tiene osteoporosis, profe, que está debilitado. ¿Qué quiere decir? Que tiene pocas láminas óseas, que tiene poca densidad ósea. Osteoporosis es eso, poca densidad de sus láminas óseas. ¿Densidad qué quiere decir? Si en un espacio tengo 100 y en un espacio tengo 2. Eso me habla de la densidad. Cuanto mayor concentración tengo en una unidad de volumen, mayor densidad tengo, ¿sí? Es la densidad ósea. Entonces, como tienen pocas láminas, tienen poca resistencia. Y como tienen poca resistencia, cuando le aplican la fuerza peso, no lo soporta. ¿Y qué músculo necesitaba para que no fracture el cuello? El glúteo medio. El glúteo medio. La gente mayor que tiende a ser sedentaria, el músculo cuando no se usa, ¿qué pasa? Atrofia. Y el hueso cuando no se usa, ¿qué pasa? También. ¿Se desmineraliza? No, se desmineraliza. Se desmineraliza, se descalcifica. ¿Está? El hueso, para mantener el trofismo, ¿qué necesita? Vitamina D, calcio y fósforo. Calcio y fósforo, ¿y qué más? Vitamina D. Compresiones, tracciones. Eso. Fuera de que yo me alimente bien y tenga buena cantidad de vitamina D para absorber el calcio en mi intestino, y tenga buena cantidad de calcio en sangre, y tenga buena cantidad de hidroxipatita, si yo no lo estimulo y no lo muevo, no actúa el efecto piezoeléctrico. Entonces puede estar en sangre todo lo que yo necesito para formar hueso, pero si yo no lo muevo, no le aplico cargas, no voy a tener compresión y tracción, no voy a generar el efecto piezoeléctrico, que es las alternancias de cargas eléctricas, y no voy a formar más láminas óseas y el hueso se va a ir debilitando. ¿Está? Entonces es fundamental que nos movamos. El cuerpo está diseñado para moverse.
hueso que no se mueve, ¿qué pasaba? Se desmineraliza. Se desmineraliza, se descalcifica, y músculo que no se usa, Se atrofia. se atrofia. Y entonces, en el momento que la persona se para, se termina fracturando. ¿Sí? Por eso le tenemos que explicar, primero lo tenemos que comprender nosotros y después se lo tenemos que explicar a nuestros pacientes, la importancia de mantener el trofismo óseo a partir del movimiento. ¿Sí? Bueno, vayan viendo de hacer un análisis del gesto motor y entréguenlo por la mesa de entrada. Yo después les mando las indicaciones. Analizar un gesto motor aplicando los contenidos de la unidad número 1, 2 y 3 para que agarren el programa y digan, bueno, ¿qué contenidos tengo en la unidad número 1? Esto. Puedo aplicar a un gesto motor. Las leyes de Newton. En la unidad número 2, ¿cómo puedo aplicarlo? Las fuerzas internas, las fuerzas externas, las solicitudes en la unidad número 3. Vayan aplicando todo a un gesto. Entonces, a partir de ahí también van a surgir dudas y a partir de las dudas volver a reanalizar los temas y lo importante es que los vayamos integrando, ¿sí? No es la unidad número 1, no tiene nada que ver con la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. Todos se van interconectando. ¿Estamos? Bueno, sí. Entonces los dejo y sigo con el otro grupo y esta grabación yo la subo al foro para que ustedes puedan ver qué es lo que hablamos con los otros grupos y sigamos surgiendo otras cosas, ¿sí? Está bien. Suban por mesa de entrada los trabajos prácticos, ¿sí? En cada unidad hay una mesa de entrada y ahí suban cada trabajo práctico, ¿sí? Okay. Es la manera de comprobar de que realmente estamos dando clases, si no esto queda entre ustedes. Profe, una pregunta. Sí. Los trabajos prácticos, ¿subimos un trabajo práctico por grupo, lo sube una persona sola o cada uno lo sube? No, por grupo suban uno, si no me mato. ¿Sí? Okay. No, si no son de 5 a 50 trabajos. ¿Sí? No, grupo como hacían por el mail. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Chao, profe, gracias.